Entonces, ¿por qué les digo de la hidrólisis? Porque los de segunda generación, principalmente los bioetanos de segunda generación, pues literalmente se basa en lo que es puros procesos de hidrólisis. No solamente van a usar enzimas, van a utilizar otro tipo de compuestos aparte de esas enzimas. Entonces, por eso quiero que se graben bien lo que es esa definición. Entonces, vamos a iniciar. Los combustibles de segunda generación. Recibimos la materia prima. La materia prima se prepara. ¿Cómo se prepara? Pues básicamente se colecta y se separa. La materia prima que me puede servir, que está bien, en buenas condiciones, que no esté contaminada, que no esté, pues básicamente en un proceso ya avanzado de descomposición. Cuando ya seleccioné la materia prima, ahora sí, debo de llevarlo a un proceso de reducción de tamaño. ¿Cómo reduzco el tamaño de lo que viene siendo pues, la materia prima? Con un proceso de corte, un proceso de trituración, la llevo a la licuadora, lo llevo a un molino, etc. ¿Sí? Cuando ya triture eso, lo próximo que debo de hacer es darle un lavado. Lavar la materia prima para eliminar, en este caso, cualquier tipo de impureza que pueda contener. Ya que la lavé en este caso, ahora sí sigue la siguiente parte, lo que es el pretratamiento. O sea, lo que debemos de hacer, bueno, perdón, eso es el pretratamiento, disculpen, ¿eh? Ahora, después de eso, ya que le di el pretratamiento, ahora sí sigue la siguiente parte, ¿sí? Lo primero que debo de hacer, como estamos hablando de segunda generación, y dijimos que todo lo que es de segunda generación contiene material lignocelulósico, bueno, lo voy a poner, material lignocelulósico, celulósico, ¿sí? Cuando todo el material lignocelulósico, en este caso, pues necesitamos dar lo que viene siendo una pequeña ayuda, por así decirlo, permítame. Ya se me trabó esta cosa. Listo, bueno, ya no voy a poder dibujar. Bueno, entonces, ese material lignocelulósico, primero lo que debemos de hacer es fraccionar esas hemicelulosas para que puedan ser digeridas por los microorganismos en azúcares más simples, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente por lo que hemos visto ahorita. Esto es la lignina, jóvenes. Esto es un material lignocelulósico, ¿sí? Como pueden ver, es una molécula muy grande, ¿sí? La lignina en este caso. Entonces, básicamente todo esto, todos esos anillos que ustedes pueden ver por ahí, pues básicamente son compuestos azucarados, son glucosas en este caso. Esas glucosas son los que le sirven a las bacterias, a las levaduras, perdón, a lo que viene siendo los microorganismos para fabricar el bioetanol. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues romper todos esos enlaces para producir lo que viene siendo estas pequeñas moléculas, estos pequeños anillos, ¿sí? Una vez que, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a fraccionar lo que viene siendo eso? Pues básicamente por un proceso de hidrólisis, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de hidrólisis? Agrego enzimas, agrego ácidos, agrego bases alcalinas, en este caso concentrados o no concentrados, que me van a ayudar a romper lo que viene siendo esos enlaces. Me van a ayudar a extraer todo el azúcar, principalmente ya en su forma más pequeña, ya sea sacarosa, ya sea dextrina o cualquier otro tipo de azúcar. Y cuando yo fraccione lo que viene siendo la celulosa o los compuestos lignocelulósicos, pues lo que debo de hacer es purificar ese hidrolizado. ¿Cómo voy a purificar ese hidrolizado que tiene ácido principalmente? Es ácido con azúcar lo que voy a tener en este caso, o lo que viene siendo enzimas con lo que es el azúcar. Pues muy sencillo, la purificación se tiene que realizar pues ya sea con algún proceso químico donde yo elimine el ácido, donde yo elimine lo que viene siendo las impurezas, que puede ser algún proceso de filtración, que puede ser algún proceso de lavado, que puede ser algún proceso de neutralización con alguna base o con algún ácido, como ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y una vez que purifique ese hidrolizado, lo único que me va a quedar es el azúcar, o sea, lo que viene siendo el material azucarado, los carbohidratos que me interesan descomponer. Esos azúcares se llevan a un proceso de fermentación, ¿sí? Igualmente, y cuando obtengo el etanol, lo que voy a hacer es llevarlo al proceso de destilación para obtener el bioetanol, pues ahora sí que más puro, más purificado, y es el que me va a servir ya para lo que son los motores o para producir electricidad principalmente, ¿sí? Entonces, en pocas palabras sería recolección de la materia prima, selección,
reducción del tamaño, pretratamientos, reducción del tamaño lavado, fraccionamiento de la hemicelulosa o hidrólisis, como le quieran poner, hidrólisis de la celulosa, ¿sí? Purificación del hidrolizado, fermentación y destilación del producto fermentado. Entonces, como pueden ver, ya están aumentando los pasos, aumenta un poquito más los pasos que le tienen que hacer. ¿Todo por qué? Porque depende de la materia prima, lo que les había comentado. La primera generación es más sencilla, la segunda generación es un poquito más compleja en este caso, ¿sí? Entonces, básicamente, el proceso de fermentación, ustedes lo vieron en el biodigestor, en lo que viene siendo cuando fabricaron el biogás, ¿sí? Cuando se empieza a inflar mi biodigestor, es porque se está llevando a cabo adentro una fermentación, ¿sí? Está produciendo dióxido de carbono, en este caso, y otra mezcla de gases. En el caso de la fermentación de los azúcares, pues lo que se va a hacer es descomponen los azúcares, produce dióxido de carbono, y es lo que ocasiona que se infle, y producimos alcohol. ¿Qué pasó, Francisco? Ah, es que como dijo algo del biodigestor, Ujú, le iba a decir que el mío no se infló, pero pues yo le apachurré ujú. y le puse un encendedor y la flamita sí se puso azul. Muy bien, entonces ahí el detalle sería que no se está, o sea, se está produciendo el biogás, pero no tiene la suficiente presión o no tiene la suficiente cantidad para mantener viva la flama. Por lo tanto, quiere decir que su biodigestor puede que tenga fugas y por esa razón, pues básicamente no se esté formando toda la presión. Entonces, con eso, pues ya me indica que su biodigestor, pues sí está produciendo el biogás. ¿Qué falta? Revisar esas fugas en este caso para que quede como el biodigestor de sus compañeros que producieron biogás y para que quede como un biodigestor. Mi biodigestor pues ya básicamente produce biogás todos los días y lo tengo que estar liberando para que pues no se infle de más, no se hinche. Ya de hecho lo prendo directamente de la manguera y pues básicamente lo tengo. ¿Sí? Y de hecho me da un biogás de buena calidad, me da una flama azul rojiza principalmente, como debe de ser en este caso, como lo podemos ver, perdón, en la mayoría de las estufas, en este caso, lo que es el gas butano, ¿sí? Entonces, ¿lo cambio de envase o...? Más bien sería sellarlo, sellar esa fuga que puede ser que sea en la tapadera principalmente, es lo que siento, o puede Sí, cambiarlo. le cambié la manguera, le cambié la tapa, lo llené de silicón caliente Y por dentro y nada, por fuera y tampoco. perfecto, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Para eso es el reporte. Todo eso me lo van a reportar en las observaciones, ¿sí? Que mi biodigestor no produce biogás porque puede que tenga fugas. O produce biogás, pero no tiene suficiente presión, etcétera. Ustedes allí, pues básicamente todos esos detallitos, ¿sí? Todo eso que ustedes están observando, es lo que tienen que poner con fotografías en esa parte de las observaciones. ¿Por qué? Porque son cosas interesantes que ustedes están viendo en el transcurso de la práctica. ¿Sí? Entonces todo eso me lo van a poner ahí y en resultados pues me ponen se realizó correctamente la producción del biogás y lo podemos ver aquí en la siguiente imagen. O en esta imagen podemos ver cómo apenas se está produciendo el biogás y vemos cómo se quiere avivar la flama. Y así ustedes pues básicamente échenme un resumen ahí, échenmele algo, así todo lo que ustedes sepan a partir de lo que es el biogás, todos sus conocimientos que ustedes aprendieron en la clase del biogás. ¿De acuerdo? Todo lo que ahorita les estoy diciendo también, anótenlo. Y en las conclusiones, ¿qué fue lo que aprendieron? ¿Qué fue lo que les gustó de la práctica? ¿Qué se les dificultó? Etcétera, etcétera. ¿Qué piensan ustedes del biogás en cuanto a lo que viene siendo la utilización en las cocinas, en las casas, etcétera? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas sobre el reporte para continuar con la clase? De mi parte, no. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces les digo, los azúcares se llevan a un contenedor, un recipiente como el biodigestor, que tiene que estar cerrado, principalmente para que no entre el oxígeno. Ahí se agregan todos los azúcares, se agregan los microorganismos y durante un tiempo, a una cierta temperatura óptima para ellos, durante un cierto tiempo, pues vamos a obtener lo que es un producto alcohólico, una sustancia alcohólica que va a tener cantidades de agua, cantidades de alcohol y otro tipo de materiales ahí revueltos, ¿sí? Y esos materiales, todo eso que obtenga, lo llevo a la destilación
para separar el alcohol, que es lo que me interesa a mí, obtener ese bioetanol en este caso. ¿Sí? Como pues básicamente ya conocen ustedes el aparato para destilar, que pues básicamente lo podemos ver en laboratorio, o a nivel industrial pues hay aparatos de metálicos pues que ya cuentan con lo que viene siendo sistemas de calefacción, sistemas para recibir los gases, sistemas de, ¿cómo se llaman estos? De refrigeración para convertir lo que viene siendo los vapores en lo que viene siendo en líquidos en este caso. ¿Sí? Entonces, de hecho, les voy a enviar un video, al finalizar la clase les voy a enviar 2 videos que duran como 4 minutos o 5 minutos cada uno. Me gustaría que los vieran, porque de eso trató bueno, fue de lo que vimos en este caso la clase del día de hoy, y es para complementar en este caso, pues esta clase, ¿sí? Para que los chequen todos. Entonces, aquí tenemos pues básicamente el procedimiento para la lignocelulosa, un poquito más resumido. Se recolecta la materia prima. Cuando llegamos a la parte de la hidrólisis, ¿sí? La hidrólisis, les comentaba, hay diferentes tipos de hidrólisis, con ácidos, con bases, perdón, con ácidos diluidos o bases, y con enzimas, ¿sí? Entonces, la lignocelulosa, machacamos, trituramos, la llevamos a un contenedor, y agregamos una cierta cantidad de ácido concentrado dependiendo del peso de la materia prima que utilizamos. Cuando agregamos el ácido, en este caso, ácido concentrado, que lo que va a hacer es arrastrar todos los azúcares y romperlos. Una vez que arrastremos los azúcares, pues básicamente tenemos que llevarlo a un proceso de fermentación. Pero, como eso está ácido, contiene azúcares y ácido, tenemos que neutralizar ese ácido porque si no va a matar a los microorganismos. Pregunta, jóvenes, ¿cómo neutralizan un ácido? Con una base. Con una base, exactamente. Una base, un ejemplo, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, los carbonatos principalmente, que son básicamente productos alcalinos o productos básicos. Entonces, si yo tengo un pH de 7, perdón, un pH de 1, o sea, tengo un pH muy bajo porque saqué todos los azúcares con ese ácido y quiero neutralizar ese ácido de 1, pues tengo que agregar una base fuerte, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Entonces lo que tengo que hacer es agregar esa base, bueno, este hidróxido de potasio, hasta que mi pH quede en 7. Cuando mi pH quede en 7, yo voy a estar revisando el pH, pues básicamente ahí me está diciendo que el ácido ya se eliminó. ¿Y saben lo que se produce cuando se mezcla un ácido con una base, jóvenes? ¿Qué resulta del proceso de neutralización de un ácido y una base? ¿Cuáles son los dos productos que se obtienen de un ácido y cuando se mezcla un ácido con una base? Bueno, eso se lo dejo de tarea, me lo investigan ahí. ¿Qué es el proceso de neutralización? Para que lo chequen. ¿Qué es el proceso de neutralización o qué es la neutralización? ¿Sí? Para que lo chequen en este caso lo que es la formación. Entonces, neutralizo mi ácido con una base y solamente me va a quedar los azúcares más otros compuestos líquidos, ¿sí? Esos compuestos líquidos con el azúcar los llevo a fermentación, obtengo el etanol y lo destilo para obtener el etanol más puro, ¿sí? Entonces, esto es por hidrólisis ácida. Luego tenemos la hidrólisis con un ácido diluido, un ácido que no está muy fuerte, por así decirlo. Este es más sencillo. Este ácido igualmente se le agrega a la materia prima, se le agregan enzimas también para ayudar a romper esas moléculas, se neutraliza con una base más débil, ¿sí? Hasta que alcance un pH de 7, los azúcares y los compuestos que se producen los llevamos a fermentación y el mismo proceso. Obtenemos el etanol y lo destilamos para ponerlo más puro. Y por último también, en este caso, hay otro tipo para la lignocelulosa, lo mismo igualmente, se le da un pretratamiento, se rompe, etcétera, se tritura, se agregan las enzimas necesarias, más agua, en este caso, las enzimas hacen su trabajo principalmente, o sea, producen las nuevas moléculas de azúcar a partir de los carbohidratos más grandes, y a partir de eso, pues básicamente se lleva a cabo un doble proceso, que sería, se producen los azúcares conforme va avanzando el proceso y más aparte, conforme se van produciendo los azúcares, se está fermentando. ¿Sí? O sea, digamos que es un proceso simultáneo. Se obtienen los azúcares, se fermentan. Se obtienen más azúcares, se fermentan. Y así pues básicamente
nos ahorramos lo que viene siendo un paso, nos ahorramos un paso en este caso, o más tiempo en este caso, para el proceso de obtención de lo que es el etanol. ¿Iba a comentar algo, Jesús Caballero? No, no sé por qué se me activó el micrófono. Muy bien. Entonces, estos son básicamente los tres procesos, para que los anoten ahí. Para obtener el bioetanol a partir de los productos lignocelulósicos o que contengan celulosa, hay tres procesos. Hidrólisis con ácidos concentrados, hidrólisis con ácidos diluidos y lo que viene siendo hidrólisis enzimática, o sea, utilizando enzimas en este caso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o alguna duda con respecto a estos tres procesos, jóvenes? De mi parte, No, muy bien, por eso les digo, les voy a enviar esos dos videos para que quede un poquito más claro esto que estamos viendo ahorita. ¿De acuerdo? Para que los chequen bien, los analicen y pues den su opinión en este caso, si tiene que ver con lo que vimos en clase o no. Dice, los factores que más impactan para determinar las condiciones y configuración del proceso de producción de bioetanol a partir de material lignocelulósico es el tipo de materia prima, el tipo de pretratamiento y la estrategia. O sea, si yo elijo madera, si yo elijo hojas, si yo elijo residuos, yo tengo que saber qué tipo de pretratamiento a los que vimos en este caso ahorita, me conviene para que tenga un mayor rendimiento, para tener una mayor producción de lo que viene siendo bioetanol, etcétera. Y en base de eso, pues básicamente ver pues si me conviene ese o si me conviene otro. Para eso se hacen lo que vienen siendo los experimentos, ¿sí? Se comparan diferentes procesos con los mismos materiales, pero en diferentes procesos y pues básicamente dependiendo la cantidad de etanol que se produce, pues se calcula lo que es el rendimiento. Entre mayor etanol me produzca en menor tiempo, pues ese va a ser el mejor proceso en este caso, ¿sí? O entre mayor etanol me produzca, pero tarda más, pues básicamente también sería óptimo principalmente. ¿Sí? Para eso les digo, se hace pues básicamente todos los experimentos en este caso. Y aquí podemos ver en esta tablita, pues básicamente cómo se encuentran compuestos químicamente algunos materiales que se utilizan para la fabricación de bioetanol, que básicamente son compuestos por materiales lignocelulósicos, como la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Obviamente, lo que les decía, entre mayor cantidad de estos compuestos, o sea, que tengan mayor cantidad de estos compuestos, pues voy a obtener mayor cantidad de bioetanol y pues ahí es donde yo voy a elegir obviamente los que tengan una mayor cantidad de estos compuestos principalmente y desechar o elegir otros menos que pues básicamente no contengan pues grandes cantidades. Por ejemplo, aquí tenemos que las hojas no tienen lignina principalmente o que la mazorca no tiene pues casi lignina, etcétera. Entonces pues básicamente, pero tiene o lo compensa con lo que viene siendo la celulosa. Por lo tanto, ahí yo tengo que ver qué material utilizo y a partir de esto, qué proceso es el que voy a utilizar. La lignina, la celulosa y la micelulosa son sustancias, perdón, son moléculas muy difíciles de romper. Entonces, por lo regular, se utilizan pues básicamente cualquiera de estos tres procesos que vimos anteriormente. ¿Sí? Entre mayor sea la cantidad de estos compuestos que tengan, pues yo debo de elegir, pues ahora obviamente, utilizar reactivos químicos, pues con mayor concentración o más fuertes principalmente, ¿sí? Todo esto que estamos viendo no solamente les sirve para el bioetanol, o para los biocombustibles, también les puede servir más adelante para clases de bioquímica o clases de otras materias. No crean que esto pues, no, únicamente les va a servir para lo que es fabricación de biocombustibles. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, dependiendo de la materia prima, esto es lo que quiero que se graben porque puede ser pregunta de examen, dependiendo de la materia prima, es el proceso que yo voy a elegir. ¿Por qué? Porque la materia prima está compuesto de diferentes maneras. Y aquí nos dice pues también los pretratamientos que se les debe dar a lo que viene siendo los materiales antes de pues ahora sí dar lo que viene siendo ¿cómo se dice? La obtención del bioetanol, pues los podemos clasificar en físicos, físico-químicos, químicos y biológicos. Los físicos, pues básicamente son mecánicos, utilización de molinos, licuadoras, etcétera. O por medio de calentamiento para extraer los azúcares. Ustedes han visto que cuando la cebolla o diferentes tipos de productos los ponen a calentar, cambian de color. ¿Por qué cambian de color, jóvenes? ¿Alguien sabe por qué cambian de color? Y no es porque se quemen, sino que contienen algo adentro,
que es lo que ocasiona que que se cambien de color a color marrón o otro tipo de coloración como un poquito más ámbar, etcétera. Es un proceso que se utiliza mucho en los alimentos en este caso. ¿Alguien sabe por qué cambia de color la cebolla cuando la fríen? Cuando la ponen a freír. ¿Por el aceite? Bueno, aparte del aceite en este caso, el calor, el aceite y los azúcares que contiene la cebolla, en este caso, cuando la ponemos a freír, esos azúcares se van desnaturalizando. Y eso se conoce como caramelización. ¿Sí? O sea, se forma un caramelo, por así decirlo. Francisco, ¿qué pasó? Es como cuando quemas el azúcar. Exactamente, que cambia a Ese color color. marrón, ¿sí? Es lo mismo pasa con la cebolla, es un proceso conocido como caramelización. Entonces, el calor rompe los azúcares también, en este caso, los carameliza, y pues básicamente eso me facilita a mí llevarlos a un proceso de fermentación. Los físico-químicos tenemos los hidrotérmicos y los procesos químicos con tratamientos de ácido sulfúrico, los hidrotérmicos que utilizan vapor de agua, en este caso, o agua caliente, los químicos, tratamientos con ácidos diluidos o concentrados, alcalinos, tratamiento con hidróxido de sodio cal, les digo todo para ablandar lo que viene siendo los azúcares o hacerlos más fáciles para romperlos, agentes oxidantes como el peróxido de hidrógeno, etcétera. Y los biológicos, pues obviamente estamos hablando de las bacterias que pueden producir o los microorganismos que producen enzimas para degradar lo que viene siendo la hemicelulosa y la lignina principalmente. ¿Sí? Entonces, básicamente, pues todo eso es para lo que me sirve en este caso este tipo de procesos físico-químicos, etcétera. Pretratamientos, perdón. Muy bien, rápidamente ya para finalizar con la clase, nos queda ya nomás esta y otra diapositiva. Vamos a ver lo que viene siendo la comparación energética de distintos tipos de tratamiento. O sea, cuál me conviene, cuál no me conviene, dependiendo a los productos obtenidos. Tenemos que usando vapor, ácido diluido, hidrólisis alcalina, o sea, usando una base, un proceso biológico, utilizando bacterias, o utilizando agua comprimida caliente principalmente. Pues aquí lo que me va a interesar es lo siguiente, la productividad, ¿sí? Me dice que la explosión de vapor va a tener una producción mayor de azúcares, ¿sí? O sea, voy a obtener 10 gramos de azúcar en este caso por cada cantidad de materia seca principalmente. Entonces, si vemos, la explosión de vapor tiene una mayor productividad que lo que viene siendo utilizando agua caliente comprimida. Entonces, también esto es lo que yo debo ver para yo seleccionar lo que es el proceso necesario para lo que es el proceso de bueno, para dar el pretratamiento a lo que viene siendo mi materia prima y obtener lo que es el biocombustible, ¿sí? Entonces, todo depende de lo que es la productividad. De esto no va a venir no va a venir preguntas, de hecho, solamente quiero que vean, pues, básicamente cómo, dependiendo del pretratamiento que se les da, pues va a ser la productividad de azúcar que yo voy a obtener, ¿sí? Y ya para finalizar, jóvenes, con esta diapositiva finalizamos. Aquí podemos ver rápidamente, me gustaría que les sacaran una captura de pantalla a esto, no quiero que la anoten. Podemos ver, pues, básicamente todo lo que hemos visto. Con esto, pues, básicamente vamos a finalizar el tema de los biocombustibles, ¿sí? Podemos ver, pues, básicamente todos los tratamientos, todos los procesos, todas las materias primas que hemos visto para la producción de biogás, para la producción de bioetanol, para la producción de biodiesel, ¿sí? Nos muestra lo que viene siendo, ya sea las fuentes de azúcar, los fuentes de lo que viene siendo aceites, las tecnologías que se utilizan para el pretratamiento, que pueden ser las hidrólisis, como habíamos mencionado, qué productos, pues, en este caso, puedo utilizar, voy a obtener para lo que viene siendo la hidrólisis, o qué productos puede degradar la hidrólisis, que ya dijimos que era la lignina, la celulosa, la hemicelulosa, etcétera. ¿Cuáles son los productos que se producen a partir de esto? Ya sabemos que la glucosa, la fructosa y otros tipos de azúcares. ¿Qué microorganismos son utilizados en la fermentación? O sea, para obtener el bioetanol, que tenemos la simomoda, bacterias transgénicas de cuarta generación, levaduras, que son las más utilizadas, el género Clostridium. ¿Qué tecnologías se utilizan para la fermentación? Sistemas de membranas, fermentadores batch, como el que ustedes tienen en este caso, bioreactores utilizando células inmovilizadas, sistemas integrados,
Remoción de agua, o sea, cómo deshidratamos. Ya dijimos que se pueden utilizar solventes, destilación, evaporación, membranas. ¿Qué fuentes de energía voy a obtener? ¿Qué biocombustibles puedo obtener? Biogás, biodiesel, electricidad, otros tipos de subproductos. ¿Cuáles son los productos principales que me interesan de las fuentes de azúcar? El etanol, el dióxido de carbono, otros líquidos para la fermentación, etcétera. ¿Sí? Entonces, básicamente aquí esto es un resumen rápido, una tabla que pues resume básicamente la mayoría de lo que son los procesos, bueno, más que nada los procesos fermentativos en este caso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o alguna duda, jóvenes, con respecto al bioetanol? ¿Algo que quieran comentar, algo que quieran discutir, algo que hayan visto y que quieran, algo que hayan leído y que quieran comentar con respecto al bioetanol? ¿Nada? ¿Están muy callados, jóvenes? ¿Ya los dormí?